una de ellas tiene un objetivo, ¿sí? Que tiene un objetivo importante que debe cumplir y se dedica a eso. Voy a tratar de demostrarlo ahorita para que ustedes lo vean y pues en la práctica ya lo entenderán. La cosa es que seguramente ustedes, independiente del mercado que sea, pero que esté hablando de divisas, pueden haber dado cuenta que hay horarios en los cuales el mercado se mueve mucho más fuerte que en otros. Hay horarios en donde el mercado se presenta bastante consolidado y hay horarios en los que el mercado se mueve bastante fuerte, ¿sí? Por lo general, los movimientos fuertes que se dan en la sesión de Londres o en la sesión de Nueva York. En Asia es en donde vamos a encontrar el mercado un poco lento, ¿sí? Yo quiero hacer una claridad y es que en algún momento les hablaba ya a ustedes sobre la manipulación del market, del maker, en donde ellos trataban de acumular era una gran cantidad de órdenes para poder direccionar su movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general, cuando abre Asia, que es aproximadamente estos horarios, hora Colombia, cuando abre Asia, los movimientos son muy pequeñitos, ¿sí? Las primeras 2 horas, entre 2 a 3 horas los movimientos son muy pequeñitos. Entonces vamos a suponer que Asia empieza aquí, en este punto. Entonces, creo que exageré. Asia empieza en este punto a las primeras 2 horas por lo general. Listo, si ustedes quieren hacer su mapita, pueden hacerlo. Es más, voy a guiarme ahorita que estoy cuadrando unas cositas acá. Quiero mostrarles algo que está pasando acá. Algo bueno que tengo aquí para ustedes. Había olvidado alistarlo, pero por aquí nomás. Listo. Esto que les voy a mostrar, muchachos, es algo que funciona bastante bien. Entonces, por lo general, las primeras 2 horas, el mercado lo que va a hacer es encontrarse en cierta consolidación. Vamos a encontrar el mercado de esta forma, ¿sí? En una pequeña consolidación todo el tiempo. Ahorita vamos a ir a verlo. Sucede en la gran mayoría de las ocasiones, ¿sí? En algún momento, cuando ya Asia retiene cierta cantidad de órdenes, es en donde empieza a direccionar sus movimientos. En este caso, vamos a suponer que Asia lo que tuvo fue algunas compras. Entonces Asia lo que hace es un movimiento fuerte hacia abajo. Es un movimiento fuerte hacia abajo para romper todos y chocar todos los stop loss, ¿sí? Luego de esto, genera unos movimientos de cualquier tipo, en los cuales pues lo que hace es mostrar la verdadera intención de Asia. Pueden ocurrir movimientos en Asia como vea que no ocurran y se mantengan en una consolidación constante. Todo el tiempo estén aquí, todo el tiempo constante, constante, ¿sí? Las dos cosas pueden suceder. Luego, debemos entender, y ustedes no lo van a comprobar ahorita, son cosas que vemos todos los días, pero no hacemos conciencia de que están ahí. ¿Cuáles? Como que cada vez que cierra una sesión, y cada vez que abre una sesión, y cada vez que cierra un día, y abre un día, y cada vez que cierra una semana, y abre una semana, por lo general nos presenta un movimiento falso, que es lo que se denomina realmente un movimiento falso. Y es que, por ejemplo, aquí lo que hace es un movimiento más o menos así. Entonces hubo el cierre de la sesión y ¡pum! Su movimiento falso, que por lo tanto se da en qué? Entre lo que es Nueva York y su descanso. ¿Sí? Luego en el siguiente, en la apertura, nuevamente nos genera un movimiento en falso, por lo general. ¿Listo? Recordemos nosotros que el mercado siempre tiene un pequeñito descanso de 30 minutos entre sesiones. Uy, 30 minuticos entre sesiones. ¿Listo? Entonces, eso, uy, va a ser una bestialidad. 30 minutos entre sesiones, ¿sí? Por lo general. Y esos 30 minutos hacen parte de algo que es denominado la consecución de una entrada. Pero antes, años atrás, se, se esperaba que este movimiento de aquí a aquí, que por lo general ustedes ya deben ir entendiendo que se va a generar un patrón chartista en la medida de lo posible, se generaba de entre 45 a 120 minutos. Cuando eso se presentaba, nosotros tomábamos la entrada aquí en este punto, que es en donde tomábamos o utilizábamos una presentación del mercado, un bloque que se llama el Bring Trade, que más adelante lo hablaremos.
Pero eso lleva bastante tiempo sin ser muy efectivo. Sigue funcionando, sí, pero ya no es tan efectivo. Lo hemos testeado entre varios traders y todavía no es tan efectivo. Pero listo, vamos a continuar en el comportamiento. Volvemos a empezar. El mercado genera una consolidación sobre todo en sus primeras 2 horas. Puede ser menos, puede ser más, puede que no se presente, pero más o menos el mercado se mueve así. Asia siempre presenta una consolidación, genera un movimiento falso y se va al alza. ¿Sí? Nosotros vamos a tratar de identificar estos movimientos. No siempre. Digamos que este tipo de representaciones del mercado nosotros los buscamos para terminar de algunas confirmaciones. Por ejemplo, se nos presentó la divergencia aquí. ¿Sí? Se nos presentó aquí la divergencia. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que soy un poquito más. Y no tenemos suficiente información, ojo con esto David, entonces no tenemos suficiente información, entonces por esa razón es que a veces yo me vuelvo a revisar 15 minutos, abro la plantilla gris del market maker y empiezo a mirar cómo se está comportando el mercado, porque es que en este punto es en donde yo tengo más o menos idea de por qué se va a mover así el mercado, que tú me preguntaste alguna vez. Entonces, más o menos es algo así. Yo voy a tratar de terminar de explicarlo y luego nos vamos a retroceder a analizarlo parte por parte. Luego de generar su movimiento en falso, en muchas de las ocasiones, lo que hace Londres es generar su movimiento real del día. ¿Listo? Su movimiento real del día. Cuando el día termina, el día, perdón, no sino de la sesión, termina, por lo general, Londres acaba con consolidación o su movimiento en falso, cualquiera de los dos. ¿Listo? Vamos a tratar de dibujarlo un poquito diferente. Viene con su consolidación, ¿listo? Su movimiento en falso y pum, se empieza a mover. Cuando entramos en New York, nuevamente hace la sesión su movimiento en falso y presenta su movimiento real. Años atrás, yo recuerdo que yo no alcancé a vivir ese tiempo, esa temporada, pero recuerdo que muchos traders ahorita, en la actualidad, hablan solamente de la apertura del mercado en la cuestión, por ejemplo, de los CFDs y de las acciones, hablan sobre la apertura del mercado, pero la apertura del mercado se utilizaba en Forex años atrás justamente porque los traders más exitosos, que en este momento no recuerdo bien los nombres, siempre me acuerdo cuando hablo de ellos así en el transcurso, ellos hablaban de algo que se llama un trading home, ¿sí? Que era semanal, week trading home. Entonces lo que era lo que quería decir es que el mercado por lo general terminaba el día en donde empezaba y terminaba con una pequeña consolidación. Ahora, eso no se presenta tan así, pero cuando nosotros identificamos este tipo de movimientos, ya nosotros estamos un poco más seguros en el mercado. Recordemos que nosotros, ojo con esto, nosotros no debemos poner o implantar a las malas nuestro análisis del mercado. Nosotros tenemos que esperar a que el mercado se presente y que sea consecuente con lo que nosotros estamos buscando para poder tomar una entrada. Entonces, más o menos, eso es lo que sucede. Este movimiento que yo le estoy poniendo aquí hacia viene a ser exagerado, venía a ser exagerado años atrás, pero en este momento ya no es tan exagerado. Pero por lo general, eso es lo que pasa. Entonces vamos a encontrar que Asia se divide en 3 partes. Este es el ideal que nosotros debemos tratar de identificar en las sesiones. Entonces, se divide en 3 partes. La parte número 1 es su consolidación inicial. ¿Listo? Esa es su parte número 1. La parte número 2 es su movimiento en falso. Y la parte número 3 es en donde nos refleja a nosotros el movimiento real de la sesión. ¿Listo? Punto. No hay otro movimiento en Asia. Segundo. Bueno, aquí nosotros podríamos tratar de acomodarle, pero pues realmente nunca se habla mucho así, y es de un cuarto movimiento que sería el movimiento en falso al final de la sesión. Ustedes ya entienden que en una representación de estas, nosotros hemos identificado en Asia 2 cosas. De esto hemos identificado 2 cosas. ¿Quién de ustedes, con este movimiento que hubo en Asia, qué información nos entrega? A ver si alguno de ustedes lo tiene todavía claro. Solamente miremos Asia y díganme qué información encuentro yo con este movimiento de Asia. A ver si alguno le atina. ¿Una divergencia bajista? No, no estamos hablando de divergencias todavía porque aquí no tenemos indicador. ¿Nos está dando los 3 niveles para una venta? ¿O No, cambio de tendencia? no, no hemos hablado de eso todavía.
recuerden que estamos hablando de lo que las sesiones que hemos tenido antes y recordemos que las clases consecuyen a la siguiente. Al revés. Simple. En Asia, ustedes ya lo deberían tener claro, nos ha demarcado lo que es el LOD y el HOD. ¿Se acuerdan de eso? Que es directamente ligado, está directamente ligado a los máximos y a los mínimos. Eso es lo que estamos haciendo y es lo que nos hace Asia, lo que nos presenta Asia. ¿Por qué deben tener en cuenta esto? Porque cuando entremos a una sesión que se llama MacroView, ustedes van a necesitar hacerlo, aunque eso es en las primeras horas. Sin embargo, bien, eso es lo que identificamos acá, como primero. Y como Qué segundo, pena, Ángel. ¿Se le escucha feo a usted o solo es a mí para salir, para reloguear el Discord? Escucha muy golpeado a Ángel. Sí, se escucha mucha interferencia. Es que tiene, si está con manos libres, lo tiene muy pegado a la ropa, eso es lo que se talla. listo, muchachos. Avísenme si me escuchan mejor. Pues por ahora sí. Sí, por ahora sí. Listo, sí, tenía algo aquí que me hacía interferencia. Entonces, listo. Primero encontramos un punto mínimo y un punto máximo de la sesión que por lo general en Asia nos va a representar o el máximo del día o el mínimo del día, en su defecto los dos. ¿Sí? Recordemos eso siempre. Y número 2, nos va a presentar la primera pata del siguiente patrón, del patrón chartista que está aquí. En cierto sentido, José tenía razón, así como yo lo dibujé, listo, hay 3 niveles, tenemos un trade, y luego vamos a entrar aquí. Bueno, sí puede ser, pero digamos que como tal la sesión, lo importante es identificar para qué sirve, y realmente sirve es para eso. Londres, Asia lo que hace es acomodar el mercado, reacomodar el mercado para poder generar sus siguientes movimientos, perdón, sus siguientes movimientos. Esa es como la condición que genera Asia. Quiero saber si ha sido claro hasta ahí o no. Es simple, es algo Sí. simple. Es cuestión de tenerlo en cuenta. Listo. ¿Cuál es la función de Londres? ¿Sí? Por lo general, Londres lo que hace en sí es tratar de generar un comportamiento inteligente en el mercado. Entonces, se refiere a completar o iniciar correctamente un patrón o una dirección. Entonces, en muchas de las ocasiones, por ejemplo, como en este caso, como lo estoy dibujando, aquí lo que hace es que completa un patrón y genera un movimiento fuerte para, en este caso, generar uno nuevo. Eso es algo que pues, pasa muchísimas veces en Londres. Entonces es importante para nosotros entender que esa es la razón por la cual en estos horarios se mueve tanto el mercado, ¿sí? Porque Londres lo que hace... Perdón. Lo que pasa es que explicas muy bien, pero yo soy un poquito lento y, y me gusta tomar notas. ¿Puedes repetir? Me quedé. Trata de generar un nuevo, bueno, lo que alcancé a captar. Completa o inicia un patrón chartista Sí, y genera un movimiento fuerte para un movimiento nuevo. ¿Estoy en lo correcto? sí, para generar una dirección. Ah, Para generar una dirección. Entonces, por lo eso. general, algo así es como se presenta entonces Londres, ¿sí? Por lo general inicia completando un patrón de alguna manera, por lo general genera un movimiento fuerte, ¿sí? Un movimiento fuerte para luego poder determinar qué dirección va a tomar. Entonces, dependiendo cómo se presente, nosotros sabremos si se va a cambiar de tendencia, si se le va a continuar, eso también ya viene en otras cuestiones. Pero como sesión del día, como sesiones, nosotros debemos tratar de identificarlo así para podernos guiar. Son detalles que muchas de las veces nosotros no vamos a entrar a analizar, pero llegará al punto en el que lo van a necesitar. Entonces, por eso es importantísimo tener más o menos una idea de cómo se mueve el mercado. Entonces, ¿cuáles son las funciones de nombre de Londres? Perdón, tratar de completar patrón, por lo general, ¿sí? Hacer un movimiento fuerte, ¿listo?
e iniciar una dirección, es decir, generar otro patrón. Aquí, claro, estamos viendo que se genera un patrón Asia, pero eso no siempre sucede, ¿listo? Ojo con eso, ¿sí? Aquí puede presentarse una consolidación o algo así. No es la función de Asia, la función de Londres sí, en la mayoría de las ocasiones es generar una nueva dirección. Entonces, en este caso vamos a suponer que bajo sus 3 niveles, y aquí lo que hace es generarnos el primer patrón para que Nueva York se complete y se vaya a una nueva dirección o en su efecto se regrese. Porque también se nos puede presentar el mercado aquí solamente un bajón y eso viene a ser solo un nivel y el falso de Nueva York sea el stop hunt para poder bajar. Es por dar un ejemplo, ¿listo? Entonces, esa es la tarea principal de Londres, ¿listo? Entonces, por lo general, completar o abrir direcciones, pero generando un movimiento fuerte, por lo general, ¿listo? En el caso de Nueva York, la real función de Nueva York es completar el movimiento que se presentó en Londres. Entonces, bien sea para un cambio de una tendencia o continuidad a esta tendencia, ya nosotros lo identificamos con más adelante, vamos a ver, mañana lo vamos a entender un poco mejor. Por lo general, Nueva York lo que hace es completar el trabajo que se generó en Londres. En otras palabras, lo que sucede es lo siguiente, y es que Asia coge y dice, listo, recordemos que la tarea de los market makers es generar una ganancia para los grandes pulpos o para las personas que ellos están trabajando. Un segundo, por favor. Entonces, ellos tienen esa función, eso es lo que ellos deben hacer. A diferencia de, por ejemplo, las acciones ellos lo que tienen es, que es de donde sale la teoría del elefante, un montón de cosas. En este caso, ellos tienen una cantidad máxima de pips para moverse en una sola dirección. Esa es la razón por la cual ellos tienen que estarse manteniendo, porque si hacen un solo movimiento fuerte hacia un lugar, ellos por sí en sí tienen que regresar, y ahí es donde le doy razón a lo que dice David, por ejemplo, que después de un movimiento fuerte hay una pequeña consolidación. Esa es la verdadera explicación. Ellos, David, ¿me estás escuchando, bro? Te noto como callado hoy. ¿Estás bravo? ¿Aló? Bueno, creo que David. Listo. Entonces esa es la explicación de cuando ustedes tantas veces les dicen que después de un movimiento grande hay una consolidación. Porque ellos han gastado su máximo de pips para poderse mover y necesitan esperar el tiempo suficiente para recargarse. ¿Cuántos pips son? No lo sé. Pero si ustedes van a buscar ese concepto en el movimiento del mercado, lo van a encontrar claramente. Entonces esa es la razón por la cual ellos tienen que empezar a generar esos movimientos así para poder, para poder cumplir con sus requerimientos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué sucede? Coge Asia, inicia, se da cuenta en dónde va a ganar más dinero, hacia qué dirección, arranca un poco de dinero hacia aquí. Todo el mundo piensa que esto es momentum, que lo vamos a entender con la última clase de este módulo. Todo el mundo piensa que esto es momentum y lo que hacen es entrar a ventas. Y cuando la gente entra a ventas, porque es que la mayoría de las personas opera así, cuando entran a ventas, ¿qué hacen ellos? Pum, hacia arriba. Luego, estando hacia arriba, generan la primera pata de la M. ¿Listo? Y por darles un ejemplo, aquí generan el movimiento en falso, terminan y en estos 30 minutos llaman a Londres. Entonces los asiáticos llaman a los británicos y le dicen, hey muchachos, nosotros hicimos esto, ya estamos en un punto máximo, en un LD, entonces necesitamos que ya ustedes se encarguen de manipular ese movimiento porque nos hace falta tanta plata, tanto billete. Entonces ellos, ¿qué hacen? Al hacer esto, presentan su segunda pata, en algunos casos la rompen, las personas piensan que es momentum y al romper, según los libros más conocidos, esto presentará un pullback y se irá hacia arriba. ¿Puede suceder? Claro que sí. Pero si está en un movimiento, por ejemplo, como en este caso, ellos lo que van a hacer es esto para que las personas, los que hayan entrado, rompan lo más pronto posible y los que hayan vendido y los que vayan a comprar pierdan su billete cuando están bajando aquí. ¿Por qué? Porque Londres ya sabe la intención que tenía Asia y ellos lo que hacen es continuarla. Entonces Londres coge, hace un movimiento fuerte y aquí hace básicamente lo mismo.
Y cuando pasa los 30 minutos de descanso, los británicos llaman a los norteamericanos y les dicen: "Hey, muchachos, ya hicimos la primera pata, hicimos este movimiento en Londres. Por ejemplo, el caso de hoy, vamos a hacer un cambio de tendencia corta. O en su efecto, no sabemos en qué momento estábamos aquí, entonces es un cambio de tendencia, la que sea". Entonces ellos dicen: "Ah, listo, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es completar ese patrón engañando a todas las personas y la especulación. Y lo que vamos a hacer es mandarnos para el otro lado". Esas son las funciones que tienen las sesiones. Suena loco, suena extraño, pero ustedes lo van a notar en su camino de trading. Teniendo esto cambia, muchachos. Yo he notado que esto cambia. Por ejemplo, aquí yo le he hecho unas pequeñas adaptaciones porque cuando yo lo aprendí me lo enseñaron un poco diferente y muchísimo más estricto. Entonces, eso es lo importante de manejarlo así. Por ejemplo, los scalpers, los que operan scalping, es vital que sepan esto, porque ellos cogen por días y van a empezar a encontrar sus niveles por días, ¿sí? A los que les gusta ese tipo de trade. En el caso de nosotros, o bueno, yo personalmente no lo hago y lo utilizo solamente para tener unas confirmaciones de mis movimientos, que son confirmaciones adicionales. Entonces, repito, voy a hacer un dibujo muy rápido, desde cero. Asia tiene la misión de consolidar, recolectar órdenes, generar un movimiento en falso y su verdadero movimiento de la sesión. ¿Listo? Hace su movimiento en falso cuando cierra la sesión, luego Londres abre su movimiento en falso de nuevo y comienza a tener sus movimientos, genera tal vez su patrón de alguna manera y pum, se va fuerte hacia un lado. Tiene su movimiento en falso, New York abre con un movimiento en falso y lo que hace es continuar. Esta es una opción. ¿Listo? Otra opción, Asia por lo general se mueve igual, y si no se mueve igual, pues entonces no le pongo cuidado. Se viene aquí, pum, y llega a Londres y hace su movimiento y pum. Aquí dejo esto como su movimiento en falso, avisa a los norteamericanos, ellos hacen su movimiento en falso y continúan los niveles. Esto es así de simple. Eso es lo que pasa. Esa es la razón por la cual Londres y Nueva York son las que más fuertes se mueven y Asia no. Esa es la verdadera explicación. Y la explicación de los movimientos corticos después del movimiento grande se deriva de la cantidad de pips que los makers pueden mover. ¿Listo? Para que eso nos quede claro. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí o no? ¿O quieren que repita algo o cómo la ven? Háganmelo saber, por favor. No, está claro. Supongo que ya lo veremos con el tiempo y practicándolo. Sí, claro, me tardé porque estoy tonto. Gracias. Listo, muchachos. Da Vinci, ¿qué pasó, weón? Listo. Vamos a hacer aquí una pequeña división del día. Vamos a mirar cualquier día a ver qué pasa. Eh, Perdón, hace un par de clases en el sistema que estamos viendo, no sé si me puedes repetir así de forma rápida. ¿Asia cuántas velas genera? ¿6, si no mal recuerdo? Ahí está, míralo. De 18 a 2 son, ¿cuántas velas? 8 velas. 8 velas, son 8 horas. 8 horas. Londres son 5 y Nueva York son 8. Ya con eso, gracias. ¿Listo? Ahora vamos a revisar aquí. Como estamos en M15, si son 8 horas, ¿cuántas velas serían? Esa respuesta ya la hicimos con ustedes tres. A ver quién sabe. Son 8 horas, ¿sí? Lo que representa Asia. Si estamos en M15, en donde cada vela representa 15 minutos, ¿cuántas velas son? 8 por 4, 32. Eso, puntico para Michael. Efectivamente, son 32 velitas. Entonces, ¿yo qué hago? Arranco aquí y cuento mis velas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Esto que estoy haciendo es de buena gente. Les estoy haciendo un repaso de esta sesión. Esto vendría a ser ¿qué sesión?
Asia. La sesión de Asia. Listo. ¿Cuántas horas dura la sesión de Nueva York? De Londres, perdón. 5. 5. Perfecto. Entonces vamos a contar 5. En este caso le vamos a poner. ¿Cuántas velas serían? ¿Quién me dice cuántas velas serían, muchachos? Más o menos esto es Asia. Perdón, Londres. Y el resto, ya dejémoslo ahí como si fuera Nueva York. Entonces, ¿cómo se presenta esto? Arranca Asia. Las consolidaciones a veces son corticas, pero ustedes deben entender, ustedes muchas veces van a decir, uy, pero es que Ángel me dijo mentiras porque es que las sesiones no se presentaron así como el dibujito. Muchachos, si las sesiones se presentaran como el dibujito, todos seríamos millonarios porque sería muy fácil. El mercado siempre, siempre, siempre nos va a presentar el mercado diferente, pero basado en la estructura que les acabo de explicar. Él siempre va a tratar de engañarnos. Los market makers siempre van a jugar con los movimientos para engañarnos. ¿Ok? Pregunto, aquí en la sesión de Asia, el movimiento que ha predominado, ¿cuál es? ¿El alcista o el bajista? El bajista. En efecto, el bajista. Por lo tanto, su movimiento real es claro. Su movimiento fue en la dirección bajista. Entonces, esto puede ser como una consolidación en esta vela inexplicable fuerte que bajó acá. Luego con este gap tan poderoso, una poquita información. Aquí ellos están atrapando a los traders. Luego generan el movimiento en falso. Y en cierto sentido, lo que hacen ellos es generar el movimiento real de la sesión. Fíjense que no me lo estoy inventando. Y abrí cualquier día al azar. Ustedes lo vieron. Duda, ahí en el plano donde estás dibujando, ¿por qué no tomas las 3 grandes de bajada? Es una cuestión de visión, bro. De visión, no, sí, de observación. Okay. ¿Por qué? Porque hay dos formas en las que tú puedes entrar a ver una gráfica. Y una es el contorno en sí, la información en general que el mercado te está presentando. Y dos, entrar al detalle. Las dos son muy efectivas, son muy buenas y debemos tenerlas. Pero como en este momento yo estoy observando es la función de la sesión, entonces yo por eso pregunto, ¿qué dirección? ¿Y por qué hago este ejercicio? Para que ustedes después no se me engalleten con estos movimientos que son para enredar a los traders. ¿Listo? Porque aquí está claro lo que les acabo de explicar. Tuvo una pequeña consolidación, una confusión aquí, genera un movimiento en falso y hace el verdadero movimiento de la sesión, que en su efecto presentó esto que podría venir a ser un three-vector candle en la sesión, solo que pues no me generó un nuevo mínimo. Pero esa es la razón. Vamos a tratar de abrir un poco más la mente y entender exactamente qué es lo que el mercado me está ofreciendo. Esa es la razón por la cual yo me considero muy diferente a muchos otros traders, y es que yo veo esto muy gráficamente. Aprendí a verlo gráficamente, más no en lectura técnica como tal. Y es mucho más sencillo porque no te vas a rayar con velitas. ¿Listo? Esa es la explicación que yo le doy a la gente y me doy a mí, porque esa es la que yo siempre he utilizado. No sé si me hice entender o qué, pero Sí. lo que estamos tratando, o sea, lo que quiero que identifiques es el propósito de la sesión. ¿Listo? No, sí, lo alcanzo a ver perfecto que es de bajada, pues, pero la duda me surgió en ese círculo. O sea, no Claro. se raya hacia abajo, como dices, pues, digo, yo lo conozco por lectura y veo que debe de bajar, luego subir, luego volver a bajar, pero sí es una tendencia clara a la baja. Sí, listo. Entonces, mira, mientras, depende de la información que tú quieras. Obviamente, si por ejemplo, yo estoy buscando aquí un stop hunt, aquí en este punto un stop hunt, y se me presenta este three-vector candle, pues yo puedo tomar eso ya mucho más efectivo, porque ya estoy esperando una confirmación de una entrada, que son unas velas de confirmación.
Pero si no, si yo, lo que yo necesito es ver el propósito de la sesión, entonces yo ya no necesito del día sobre todo, porque uno ve la sesión sobre todo, sino el día. Entonces, para poderlo entender, vamos a intentar a identificarlo de esta manera. Es como yo lo hago. Si ustedes lo analizan diariamente, van a encontrar que tiene mucho sentido lo que yo les digo. Y en la forma en la que lo estoy viendo ahorita es para explicar lo que yo les acabo de... es para darle sentido a lo que yo acabo de explicar. Entonces digamos que hasta aquí se está cumpliendo el movimiento. ¿Listo? Luego, ¿qué hace Londres? Un movimiento en falso, con la razón que sea, y miren lo que nos presenta. ¿Cómo se llama esto, José? Una resistencia. Sí, pero vamos a hablar en los términos más objetivos de nosotros, los más Ciclos. usados. No, es un ciclo muy Eh, pequeño. Se llama una un M. double top. Ah, ok, ok. Un double top. Y también es una M. Que bueno, un double top es una M. Entonces, bueno, que se representan en diferentes puntos, de dos maneras diferentes. Que la más válida sería esta. Listo, entonces ahí tiene. ¿Y qué hizo él? Generó un patrón chartista con su movimiento en falso y de inmediato, ¡pum!, presentó el movimiento real de la sesión. Exactamente lo que yo acabé de explicar anteriormente. Genera su movimiento y aquí nos alcanza a generar un movimiento en falso. Véanlo, aquí está. Y luego lo que hace New York es completar el movimiento, el gráfico, y generar su dirección. Eso es lo que hace. ¿Listo? Vamos a analizar otro día cualquiera. Otro día cualquiera. A ver, vamos a mirar esto acá. Vamos a buscar otro día cualquiera así al azar. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Ah, miren, ahí había uno bonito. Ah, se me fue. Recuerden que si el mercado no nos da lo que estamos buscando, pues entonces lo dejamos quieto y ya. Quería yo buscar uno por aquí que quede como bonito. Vamos a ver este, por ejemplo. Vamos a ver este que se merece. Este. Listo. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacerlo así a ojito para no ponernos a contar tanto y que no se nos vaya tanto el tiempo. Entendemos que más o menos por aquí tenemos a Asia, ¿cierto? Más o menos. Más o menos por aquí tenemos a Londres. Más o menos, uy, creo que lo hice muy chiquito. Bueno, y ya el resto sería Nueva York. Sí, me quedo muy. Ya me he exagerado. Muy minimizado. Supongamos que esto es Asia, perdón, Nueva York, y esto es el resto. Esto que viene realmente a ser más por acá. ¿Qué hace el mercado? Tiene su pequeña consolidación, pum, tiene su movimiento en falso y presenta el movimiento real de la sesión. Punto. Ahí no hay nada más. ¿Sí? Veámoslo así, sencillo, tranquilo. Genera su movimiento en falso, aquí genera nuevamente su movimiento en falso, nos genera una consolidación, lo que sea, y pum, su movimiento real de la sesión. Y luego aquí lo que nos presenta es que se regresa, yo tomaría eso como un movimiento en falso, y es el movimiento en falso que nuevamente Nueva York utiliza para generar algo así como un patrón, para luego continuar el movimiento que le había propuesto Londres, que es a la baja. Es básicamente lo que yo les estoy explicando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A veces ustedes me van a escuchar, o a veces no, muchas veces me van a escuchar a mí diciendo o hablando algo sobre entradas preventivas. Yo las tomo porque yo ya sé que el mercado se presenta así, pero cuando yo identifico en qué punto, ojo, en qué punto de mi estructura, que ya lo irán entendiendo, en qué punto de mi estructura estoy, teniéndolo claro, yo puedo entrar a ver el comportamiento de las sesiones que se van a dar cuando estoy a punto de buscar mi entrada y en ese orden de ideas poder determinar cuál va a ser el movimiento y por eso entro con toda tranquilidad cuando entro sin stop loss. Porque más o menos yo ya entiendo para dónde va. Ese comportamiento se repite a veces también no solo en el diario, sino en el semanal también. Entonces lo que yo hago es dividirlo como en tres partes, lo leo así como muy rápido, muy por encima y yo ya más o menos tengo una idea. Y los que me conocen hace tiempo saben que cuando yo hago una predicción es raro que me falle. Es raro que me falle. ¿Y por qué es raro que me falle? Pues porque yo tengo todas estas cosas en mente en el momento en que estoy viendo la gráfica. Busquemos otro par. Bueno, las libras, como las de ladito. Busquemos otro par. Busquemos un M15. A ver, busquemos un día que sea bonito. A ver. Todos los días, por lo general, presentan esos movimientos. ¿Listo?
pero quiero tratar de mostrarles los más claros porque ustedes deben enfocarse por ahora en los más claros. Si no es claro, no entramos, ¿listo? Por ahora, ya esto ustedes le cogerán el tiro. Pero quiero que vean más... Ah, no, sí, está bien. Se está moviendo así de feo. Háganse por qué. Listo, miren, aquí podríamos ver también algo. Veremos este día. Ojo, no estoy acomodándome el día. Estoy tratando de identificar más o menos días en los que pueda explicar lo que veo para que lo que les acabo de explicar a ustedes, para que lo traten de usar. Nuevamente, más o menos así es como por acá. Listo, para darle rápido y explicarlo. Esto vendría a ser como, uy, me fui mucho. Es decir, creo que me fui mucho en Asia también. A ver, hagámoslo un poco mejor. Más o menos diría yo que por acá, pum. Más o menos diría yo que como por acá, pum. Uf, bueno, y ahí va el resto. ¿Qué sucede? Lo mismo, señores. Mire, fíjense ustedes lo que les quiero dar a entender. Inicia con su movimiento consolidado un poquito, movimiento en falso en la dirección correcta del mercado, la real. Luego me genera un movimiento como un pequeño en falso, ¿listo? Como pequeño en falso, como tratando de acomodarse. De los dos se regresa un poco y hay como una M extraña, más o menos, por darle una intención, y luego se va hacia abajo. En este caso, genera su movimiento fuerte hacia este lado, y en el caso en el punto de la estructura en el que se haya presentado, lo que hace es que genera otro movimiento en falso y se va en esa dirección, completándolo. Miramos cómo siguió aquí. Ah, no, hasta ahí llegó. Tal vez cumple un ciclo, sí, miren, ahí está. Ahí está el ciclo más o menos presentado. Esto ya es un poquito más de ciclo, José. Recordemos que un ciclo tiene que tener un movimiento como mínimo para que se cumpla correcto de 3 días. Está como de 2, de hecho está muy cortico. Ok. Pero más o menos ese es un comportamiento de una sesión. Ten en cuenta eso, bro. Ten en cuenta eso. Que un ciclo tiene que tener su movimiento importante. ¿Sí? No puedo coger este pedacito como un ciclo, no. Esto es un pico. Listo, que ya cuando les dicte la sesión de Peak Formation lo van a entender un poquito más. Es que no lo puedo mover así tan chiquitico. Vamos a buscar un hito más. Para, porque se está moviendo así de feo. ¿Alguien sabe qué pasa con esto? Así me pasa a Miren, mí esta. cuando nos ponía usted las prácticas, cuando ya retrocedía demasiados, ya se mueve así brusco, o sea, se mueve muy rápido. Sí, debe ser eso. No, es tu mouse nuevo. No, yo no sé qué le pasa a ese mouse asqueroso. Y si le picas al triangulito para que lo dejes al día y después te retrocedes, puede ser más fácil para que te lleve al justo día. Bueno, espérame, yo trato de buscarlo aquí. Quiero encontrar una que sea así bajista, pero que sea clara también para darlo a entender. A ver si podemos darnos en este día. A ver si podemos darle en este día a lo que les... Uy, propiedades. Listo. Vamos a tratar de identificar este día. Aquí sí lo vamos a contar un poquito bien. Vamos a ver. Creo que es con este, no. Es con este, sí. Listo. Entonces, vamos a verlo. Aquí sí voy a tratar de contarlo, a ver si le damos a este pues, como último. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo. Aquí esto es así. Ay, lo pinté en negro. Bueno, ya ustedes ya lo saben, lo conocen. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Bueno, como por aquí, más o menos. Ahí va el resto. Viene a ser como por acá. Por acá. Vamos a tratar de revisar esto. Cuando esto se presenta así, muchachos, que no es claro, que son puras velas chiquiticas, que está feo. Ah, bueno, es que aquí hay otro punto. No, mentiras, no es este el caso.
Entonces, aquí yo lo que por lo general determino es lo que les decía ahorita, tratar de ver la verdadera intención de la sesión. Pero este movimiento está muy consolidado. Entonces, cuando se presentan hacia, a mí no me preocupa, no me afana, no me molesta. Pero en cierto sentido genera un movimiento bajista. ¿Listo? Hay dos opciones de verlo, es que no los quiero confundir, más adelante ustedes me van a hacer la pregunta, pero yo, bueno, de pronto puedo darles una intención. Hay dos tipos de movimientos falsos en Asia. A veces se presentan los de Nueva York, pero uno ya casi no lo maneja porque uno ya sabe que se le puede retroceder un poco, adelantar, lo que sea. En su defecto, nosotros vamos a tener dos retrocesos: consolidación, movimiento en falso, movimiento real. Como también nos puede pasar movimiento en falso, nos muestra un poquitico como diciendo, hey, voy a engañar a los traders, me hace el movimiento en falso y continúa su movimiento real. Esas dos formas ustedes las van a encontrar. ¿Sí? A nosotros no nos afectan nada porque nosotros, o bueno, a menos de que alguno de ustedes decida hacer scalper, sí les va a afectar y tienen que tener mucho cuidado con eso y se pueden dar cuenta es en el LOD y el HUD. ¿Sí? Y bueno, y otras herramientas que van a tener más adelante. Entonces, pilas con esto. Estas dos opciones se pueden presentar. Repito, consolidación, movimiento en falso y directo. O consolidación, una muestrica del verdadero movimiento, un falso fuerte y ya continúa. Eso puede presentarse. Que es más o menos lo que yo estoy viendo aquí. Una pequeña consolidación, el movimiento hacia el que se quiere dirigir, un movimiento en falso fuerte y luego se va hacia acá. Tienes un movimiento en falso, que aquí es continuado, y Londres continúa su movimiento. Ya en este punto, nosotros entendemos que tenemos un nivel y dos niveles. En este caso, pero todavía no hemos llegado allá. Lo explicaré mañana. Aquí tiene una consolidación que también puede representar el movimiento en falso, muchachos. El movimiento en falso de la sesión también se puede ver identificado en consolidaciones y por lo general se ven varios dojos como están ahí. Cuando ustedes vayan a hacer ahorita su práctica se van a acordar de todo lo que les estoy diciendo, estoy seguro. Luego aquí, ¿qué hace en Nueva York? Generar un movimiento en falso y continuar la propuesta de Londres. ¿Listo? Que era generar un tercer nivel. Aquí entramos en un comportamiento nivel 3, no hemos llegado a eso, este pendejo mouse. Pero lo que hacen después o al siguiente día es lo siguiente. ¿Listo? Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, se ve un poco diferente a los otros 2 días que hemos analizado y es que está solo en tendencia bajista todo el día. Todo el día genera una tendencia bajista sin romper en sí el esquema, más o menos el esquema de lo que yo les acabo de explicar. Entonces, al principio, ojo, es diferente que yo intente acomodar, cuando yo estoy entrando en mi entrada, que yo intente acomodar o plasmar ahí a las malas el comportamiento de una sesión, a que yo lo identifique o lo interprete. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero para eso nosotros tenemos que entender todavía primero las estructuras, la estructura de niveles. Y asimismo, pues hay días que no respetan mucho. Como por ejemplo, este día estuvo medio raro, más o menos. Fíjense, esto es una sola consolidación, tiene un movimiento como medio alcista, esto que es como por acá, como hasta acá. Listo, tiene un movimiento como medio alcista. Y Londres se nos quedó un poco quieto. Y el movimiento fuerte fue en Nueva York. Entonces estuvo como medio extraño, medio raro, pero bueno. Por lo general siempre, aunque sea una sesión, cumple con los parámetros que yo les acabo de explicar. Ese es un poquito confuso ese tema, pero es importantísimo tener una idea para más adelante yo poderme guiar y van a ver, cuando hagamos análisis, ustedes van a ver que yo voy a tener en cuenta esas cosas. Duda. Con lo último que acabas de comentar, siempre las estructuras en las 3 sesiones se cuadran las estructuras chartistas. Por ejemplo, el último día que acabas de explicar, digo, le diste muy rápido, no alcancé a verla, pero siempre se confirma alguna figura chartista. No siempre se va a confirmar. Nosotros debemos tratar de identificar las que se confirman. O si no, entonces pues lo que te digo sería muy simple. Pero si nosotros vamos a tratar de utilizarlo, a utilizar el comportamiento de las sesiones para tener una claridad de nosotros, debemos estar seguros de cómo se está presentando la sesión. Y una forma es porque es que mira, la sesión, el comportamiento de las sesiones de un día es una confirmación en la cual tú vas a identificar patrones o direcciones. Una de las dos, ¿sí? Y estas mismas se pueden ver representadas en que la sesión construye esos tipos de parámetros.
Entonces, no siempre te los va a hacer. No siempre te los va a hacer, pero si te los hace, ojo con eso porque recordemos que son confirmaciones. Si te hace, por ejemplo, las dos cosas y se presenta tal cual como te lo presenté, tú ya sabes que ese trade es seguro. Tú ya entonces puedes identificar que ese trade es muy seguro y los que operan en opciones binarias les sirve esto. Porque era otra de las entradas poderosas que yo tenía. Y era que yo lo que hacía era que miraba en Forex el cómo se estaba presentando el día y por eso trataba de meter unas entradas, que eran las últimas entradas que me estuvimos metiendo como con este señor Rodrigo. Metíamos dos entradas como unos 20 minutos, eran basados en eso, en esto. ¿Listo? Entonces, lo único que tienes que hacer es esperar a ver cómo se está dando la sesión y si te confirma, tú ya sabes lo que va más o menos a pasar y ya sabes cómo entrar. Si no te presenta ninguna estructura, pues no lo tocas, lo dejas ahí. En el caso de que estés necesitando revisar eh, el día o las sesiones. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, tener la idea de cómo manejar el mercado cuando se presente. Si se presenta de otra manera, si se presenta todo lateral, si no hace nada, lo que sea, pues entonces tú no lo tocas, lo dejas ahí quieto y te pasas a otro par u otro día se va a presentar la opción. Si no se presenta, repito, el concepto en sí es, si no se presenta como yo quiero que se presente o como yo lo sé manejar, pues no lo toco, porque es preferible dejar de ganar a perder. Entonces, esa es la cuestión, muchachos. Este tema es un poquito cansoncito. Creo que el más cansón es cuando vamos a entrar con cálculos matemáticos. Mira, José, mira este ciclo. Fabuloso. Sí, Sí, no, lo veo. perfecto. Y ahí se fue. Ahí fue, pucha, y es un par mío, ven. Entonces, ¿quieren que les repita algo? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna cuestión? Háganmelo saber, por favor. Yo nada más para terminar mi apunte, a lo mejor cuando empezamos no tenía muy claro ese detalle, revisando mis apuntes no lo tengo. ¿Cuál Solo detalle? ejemplo, Asia 8 velas, Londres 5 velas, Nueva York 8 velas, pero todas en M15, por ejemplo, en M15 en Asia son 32, en M15 Londres ¿cuántas son? ¿O cómo es que saco esa? Bro, estamos hablando en horas. Estamos hablando en horas. Entonces, aquí, de 18 a 2, son 8 horas. 8. De 2 a 5, de 2 a 7, perdón, son 5 horas. Y aquí de 7 a 15 son 8 horas. Si estamos viéndolo en velas, en H4, obviamente aquí serían solo 2 velas. En H4 serían solo 2 velas. En H1, obviamente serían 8 velas. Son las 8 horas. Y en M15, pues recordemos que cuántos. Una hora se divide en 4 secciones de 15 minutos. Entonces yo lo multiplico por 4, serían 32 velas. En el caso de Londres, hago exactamente lo mismo. Si es M15, pues serían 5 por 4, 20 velas. Y este es igual a este. Eso es todo. Entonces solamente multiplicar las horas por 4 porque son 4 velas de una hora. Recordemos que M15, 4 velas nos van a representar una hora. Son 5 horas, son 5 por 4, 20 horas, más o menos. ¿Listo? Yo sí tengo una pregunta, entonces, digamos, eh, es que no sé cómo decirle, como el orden, digamos, yo mañana me voy a sentar y voy a revisar mi mercado. Entonces, el orden es primero ubicar en qué zona horaria estoy, ¿verdad? Después, identificar, pues yo mira, iré practicando bastante eso, identificar, dependiendo de la zona horaria en la que esté, en qué parte va, si es en la si digamos es la consolidación, si hasta ahora empezó el mercado, si me está generando el movimiento falso, si me está dando el verdadero, si Londres está haciendo su impulso fuerte, en fin, cierto, pero digamos como el orden sería primero verificar en qué zona horaria estoy, o sea, digamos como el orden para empezar a analizar. Pero bueno, ¿para qué? Mira, o sea, sí, pero es simple. Recuerden que estos punticos aquí son separadores de periodos que representan un día Sí, sí. en H1, en M15 igual. Ujú. Entonces aquí tú ya sabes que esto es un día.
y las sesiones componen un día. Entonces aquí tú ya tienes esto, es simple, es lo que yo acabé de hacer, esa va a ser la práctica. Solamente llegas, ya sabes que aquí empezó el día, empieza con esta vela y aquí cerró el día. Entonces ya sabes que aquí está Asia, aquí está Londres y aquí está Nueva York. Solamente tratas de identificar el movimiento y ya está. Entonces solamente cuentas las velas. Es como el mismo ejercicio que hicimos la vez pasada, lo tienes que hacer prácticamente. ¿Te acuerdas? Cuando les expliqué las sesiones. Van a volver a hacer la misma práctica, pero encima van a trazar. Entonces yo, por ejemplo, les doy una idea. Así. Les doy una idea. Entonces, por ejemplo, acá, que Londres hizo acá su consolidación, un movimiento en falso, se movió solamente hacia la baja, bajista. Hizo aquí un movimiento en falso. Luego Londres hizo otro movimiento en falso y se movió realmente hacia arriba. Y esto es lo que se pone esta hand para completar ese movimiento acá. Y aquí de esto ya para irse hacia abajo. Por ejemplo, entonces me lo trazas así y me identificas. Aquí está la consolidación o el engaño. Recuerda que pueden ser 2, 3 velas raras. Luego me dices aquí está el movimiento en falso. Este es el movimiento real de la sesión. Este es otro movimiento en falso. Este es un movimiento en falso también. Movimiento real de la sesión. Genera un movimiento en falso, qué sé yo. Y luego este es el movimiento final. Entonces, esto le hizo caso a Londres de la siguiente forma. O continuó la tendencia o en su defecto la cambió. Algo así, por ejemplo, ya es como una cuestión de cada uno de ustedes. Entonces, eso es lo que debes hacer. Entonces, yo les recomiendo un ejercicio. Recordemos que según el último estudio de trading que se hizo como en el 2016 o 17, en el 2016, sí, dice que el ojo humano y el cerebro humano empieza a reconocer patrones específicos en los mercados después de haber hecho el ejercicio más de 100 veces. ¿Entienden? ¿Cómo? Repite, please. Contéstale. Uy, esa voz se me hace rara. Don Gega, mi brother, bienvenido. ¿Qué onda? Hace rato no te veía por ahí. Sí, hombre, con esto de la pandemia nos hemos perdido. ¿Qué quieres que te repita? Lo último que dijiste. Que hace rato no te veía por ahí. No, mentiras. Que según el último estudio que se hizo de los traders, el ojo humano, ¿sí? Entonces los músculos oculares y su desarrollo junto con el cerebro, o sea, la reacción neuronal, empieza a identificar o se desarrolla para poder identificar cosas específicas en las gráficas cuando ya hemos hecho un ejercicio más de 100 veces. Entonces yo estoy analizando estas velitas así, no sé, me voy a inventar algo loco, que resulta que el mercado viene y me hace aquí un 8 y luego se sigue moviendo. Cuando yo, no lo digo yo, lo dicen científicamente, tal vez encuentro el estudio y se los envío, porque eso lo vi en una revista importante. Entonces, cuando yo hago el ejercicio de encontrar y hago conciencia de identificar y apropio después de eso el movimiento de 100 veces en adelante, ya después mi ojo y mi cerebro lo van a identificar fácilmente. Entonces, por eso es que yo recurro a la práctica. ¿Sí? Que viene a ser como un aprendizaje kinestésico, más o menos. Algo así. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Repetimos o qué? ¿O dejamos de una vez la práctica? Digo yo, ¿no? Pues si nadie tiene preguntas, vamos a la práctica. Listo. Vamos a tratar de identificar. Eso ya es como un trabajo más de ustedes, muchachos. Sin embargo, vamos a poner la práctica para hacer las cosas bien como deben ser. Entonces, vamos a identificar. Ay, yo ya no me acuerdo cuántas prácticas pusiste eso. Yo no sé, Gega, ¿tú ya habías tenido esta clase? Bueno, ya no me acuerdo. Sí, Ya bro. ahorita no tengo la Sí. nota. ¿Te acuerdas cuántas pusimos? Bueno, vamos a poner unas. Vamos a poner unas. Ya sé, mire, vamos a poner unas 500. Unas 100 para que queden ya listos con eso. No, miren, vamos a poner unas 10 gráficas que correspondan a lo explicado. ¿Listo? Bien específicamente.
específicamente. Bien especificado, o sea, todo lo que les dije más o menos que deberían explicar. Recuerden que en la medida en la que ustedes analicen, así van a hacer sus entradas. No se les olvide. Si ustedes analizan ahí como por encimita, así mismo van a hacer sus entradas. Entonces traten de ser lo más específicos posible. ¿Listo? Y me van a decir por qué, Y en la 2 vamos a buscar, pongamos otras 10 gráficas, que no cumplan lo explicado y ser claros con un por qué. Ay, no jodas, ¿qué pasó con este teclado? Ay, este teclado está descuadrado, es nuevo. ¿Dónde están los signos? Bueno, entonces, ¿qué le pasa a esto? Bueno, con un porqué, imagínense los signos de pregunta, por favor. ¿Listo? Con un porqué. ¿Por qué no cumple? Ya eso sería todo, muchachos.